En los primeros años del siglo XX, Viena era una ciudad donde el antisemitismo era parte del discurso público. En cafés, periódicos y campañas electorales, los judíos eran señalados como amenaza para la nación, la economía y la identidad cultural. Un joven llamado Adolf Hitler vivía allí, observaba y tomaba nota. No llegó al poder con una idea improvisada. Durante años asimiló y reorganizó distintas formas de odio, religiosas, raciales, económicas. Cuando Alemania cayó en crisis tras la Primera Guerra Mundial, encontró en ese enemigo una respuesta útil para explicar la derrota, el caos y el hambre. El antisemitismo dejó de ser propaganda, se convirtió en estructura de poder. ¿Dónde comenzó realmente el odio de Hitler hacia los judíos? ¿Cómo una idea se convirtió en el núcleo del Estado nazi? ¿Dónde nació el odio? ¿La Viena que moldeó a Hitler? En los primeros años del siglo XX, Viena se erigía como uno de los centros neurálgicos de Europa, una metrópoli de contrastes donde confluían la modernidad y la tradición. Bajo el mando de la dinastía Habsburgo, la capital del Imperio austrohúngaro albergaba una amalgama de nacionalidades, culturas e idiomas. Esta diversidad, lejos de generar una sociedad integrada, alimentaba tensiones étnicas y resentimientos que se manifestaban en todos los niveles sociales. En este caldero cultural llegó Adolf Hitler en 1907, un joven provinciano de apenas 18 años con aspiraciones artísticas y sin formación académica sólida. El joven Hitler no arribó a Viena como un antisemita formado. Sus prejuicios, que más tarde cristalizarían en un odio absoluto, se forjaron gradualmente al contacto con las corrientes ideológicas que dominaban la vida política y cultural vienesa de aquel momento. La Viena de 1907 era un entorno donde el antisemitismo florecía en múltiples formas. La comunidad judía, que representaba aproximadamente el 10% de la población, había alcanzado posiciones visibles en la vida económica, cultural e intelectual, alimentando resentimientos entre la clase media empobrecida. El joven Hitler absorbería y sintetizaría estas distintas corrientes. El antisemitismo tradicional cristiano que veía a los judíos como el pueblo deicida. El antisemitismo moderno de bases pseudocientíficas que los clasificaba como raza biológicamente inferior. Y el antisemitismo económico que los responsabilizaba tanto de las crisis del capitalismo como, paradójicamente, de la amenaza socialista. Karl Lueger, alcalde de Viena desde 1897 hasta 1910, representó para Hitler un modelo de cómo el antisemitismo podía convertirse en herramienta política efectiva. Lueger, líder del Partido Social Cristiano, había transformado el prejuicio antijudío en plataforma electoral exitosa, combinando políticas de modernización urbana con una retórica que señalaba a los judíos como responsables de los males sociales. El joven Hitler observó con fascinación cómo Lueger movilizaba a las masas mediante un discurso carismático que mezclaba antisemitismo, catolicismo y populismo. Pero la influencia de Lueger no fue la única. El pangermanismo de Georg von Schönerer, con su énfasis en la pureza racial y su rechazo visceral hacia los judíos, también impactó profundamente en Hitler. Mientras Lueger representaba un antisemitismo pragmático, útil para ganar elecciones, Schönerer encarnaba un antisemitismo radical, casi religioso en su fervor. Hitler absorbería elementos de ambos, combinando el pragmatismo político con la intransigencia racial. La experiencia personal de Hitler en Viena fue determinante. Rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes, vivió años de precariedad extrema, malviviendo en albergues para hombres sin hogar. Este descenso social coincidió con su creciente exposición a literatura antisemita de baja estofa, panfletos racistas y teorías conspirativas que circulaban abundantemente en los cafés y pensiones vienesas. En los albergues donde se refugiaba, Hitler entró en contacto por primera vez con judíos ortodoxos del este de Europa, con sus trajes tradicionales y barbas largas que reforzaron su percepción del judío como un elemento extraño al cuerpo nacional alemán. Los años vieneses transformaron a Hitler. Su antisemitismo, inicialmente difuso, se consolidó en una visión coherente aunque delirante del mundo, donde el judío no era simplemente un rival económico o un grupo religioso distinto, sino una amenaza existencial para la civilización aria.
Esa visión combinaba elementos dispares, prejuicios medievales, teorías raciales modernas, darwinismo social y resentimiento personal. Lo peculiar del antisemitismo que Hitler desarrolló en Viena fue su carácter totalizador. No se limitaba a criticar aspectos concretos de la cultura o religión judía. Construía una explicación completa de la historia y la sociedad donde el judío funcionaba como principio explicativo universal. Para el Hitler de 1913, cuando abandona Viena rumbo a Múnich, el judío ya no es solamente un otro cultural o religioso, es el antagonista absoluto, el enemigo metafísico de la raza aria. Esa metamorfosis ideológica ocurrió lejos de los focos públicos. Hitler no era entonces más que uno entre miles de jóvenes fracasados, sin perspectivas claras, absorbiendo teorías conspirativas en los márgenes de una sociedad en crisis. Pero las semillas plantadas en aquellos años germinarían décadas después, cuando aquel joven sin rumbo se encontrara en posición de convertir sus obsesiones personales en política de Estado. El 11 de noviembre de 1918, cuando suenan los últimos disparos en el frente occidental, Alemania enfrenta una realidad incomprensible para muchos de sus ciudadanos: la derrota. Pese a que el territorio alemán nunca había sido ocupado militarmente, el agotamiento material, el colapso de sus aliados y la entrada de Estados Unidos en el conflicto habían hecho insostenible la continuación de la guerra. Para una población alimentada durante años con propaganda triunfalista, la capitulación resultaba inexplicable. Hitler, como millones de veteranos alemanes, vivió el armisticio como una traición. La experiencia bélica había sido para él una revelación. El frente le había proporcionado por primera vez un sentido de pertenencia y propósito. La guerra, con su violencia organizada y su lógica de aniquilación, se convirtió en su modelo mental para entender todas las relaciones sociales. La derrota no solo demolía el orden imperial, sino que amenazaba con despojar de sentido aquellos 4 años de sacrificio. En este contexto surgió la leyenda de la puñalada por la espalda, Dolchstoßlegende, una de las construcciones ideológicas más perniciosas y duraderas de la historia alemana moderna. Según esta narrativa, promovida por generales como Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg, el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por civiles en la retaguardia, socialistas, pacifistas, republicanos y sobre todo judíos. La teoría de la puñalada por la espalda proporcionaba una explicación reconfortante a una realidad dolorosa. En lugar de aceptar la derrota como resultado de errores estratégicos, superioridad material aliada o agotamiento económico, señalaba a un enemigo interno. Para una nación traumatizada, este relato ofrecía 2 ventajas psicológicas: preservaba el honor militar y canalizaba la frustración hacia objetivos alcanzables dentro de las propias fronteras. Los judíos alemanes se convirtieron en el blanco principal de esta narrativa de traición. La propaganda nacionalista los presentaba como instigadores de huelgas durante la guerra, pacifistas que minaron la moral combativa, especuladores que se enriquecieron con el hambre del pueblo y bolcheviques que promovían la revolución. Esta visión ignoraba convenientemente que 100.000 judíos habían servido en el ejército imperial. 12.000 habían muerto en combate y muchos habían recibido condecoraciones por su valor. La Revolución de noviembre de 1918, que dio origen a la República de Weimar, intensificó las tensiones antisemitas. Aunque fue protagonizada mayoritariamente por socialdemócratas alemanes, la presencia visible de algunos líderes de origen judío, como Rosa Luxemburgo, alimentó el estereotipo del judío revolucionario. Miles de veteranos desmovilizados encontraron en los Freikorps, cuerpos paramilitares formados por antiguos oficiales y soldados, una comunidad donde canalizar su frustración. Estos grupos combatieron contra revolucionarios de izquierda, presentándose como defensores de la verdadera Alemania contra la amenaza judeo-bolchevique, y muchos de sus miembros transportarían posteriormente una cultura de violencia normalizada y un profundo antisemitismo a las filas de las SA y las SS. La firma del Tratado de Versalles en junio de 1919 reforzó la percepción de traición. Las duras condiciones impuestas, pérdidas territoriales, reparaciones económicas, reducción del ejército y la cláusula de culpabilidad
fueron interpretadas como una humillación nacional. Nuevamente, la propaganda nacionalista responsabilizó a los criminales de noviembre y presentó el tratado como obra de una conspiración judía internacional. El hecho de que políticos de origen judío como Walter Rathenau participaran en las negociaciones diplomáticas para suavizar las condiciones fue distorsionado, presentándolos como traidores en lugar de patriotas. La inestabilidad política de los primeros años de Weimar creó un caldo de cultivo ideal para movimientos radicales. Entre 1919 y 1923, Alemania vivió intentos revolucionarios de izquierda, golpes de Estado de derecha, asesinatos políticos y enfrentamientos callejeros. La violencia se convirtió en método habitual de hacer política, normalizándose en la vida pública. En este entorno caótico surgieron docenas de grupos völkisch, nacionalistas raciales, que combinaban antisemitismo, anticomunismo y rechazo a la democracia. Uno de estos grupos fue el Partido Obrero Alemán, DAP, fundado en Múnich en 1919. Hitler, entonces un agente de inteligencia del ejército encargado de vigilar grupos políticos, se unió a esta pequeña organización y rápidamente ascendió hasta convertirse en su principal orador. Bajo su influencia, el partido cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, en 1920 y adoptó un programa de 25 puntos que incluía la revocación del Tratado de Versalles, la expansión territorial y, crucialmente, la exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana. El colapso económico de 1923, con una hiperinflación que pulverizó ahorros y salarios, llevó la crisis a su punto culminante. En pocos meses, el marco alemán perdió todo valor. Se necesitaban millones para comprar un pan y miles de millones para adquirir un huevo. La clase media, pilar de la sociedad alemana, quedó arruinada. Muchos buscaron culpables y la figura estereotípica del judío especulador proporcionó un objetivo conveniente. Las caricaturas antisemitas de la época mostraban a banqueros judíos gordos manipulando la economía mientras alemanes hambrientos mendigaban en las calles. En este contexto de desesperación, el discurso nazi encontró resonancia. Hitler no inventó el antisemitismo alemán ni fue su único promotor, pero demostró una habilidad única para sintetizar prejuicios dispersos en una narrativa coherente y emocionalmente poderosa. Su retórica combinaba victimismo, promesas de redención nacional y señalamiento de enemigos con una teatralidad que conectaba con audiencias frustradas. El intento de golpe de Estado en noviembre de 1923, conocido como el Putsch de la cervecería, marca el final de esta primera fase. Aunque el golpe fracasó y Hitler fue encarcelado, el juicio posterior le proporcionó una plataforma nacional para difundir sus ideas. En la fortaleza de Landsberg, durante los 9 meses que duró su encarcelamiento, dictó a Rudolf Hess la primera parte de Mein Kampf, donde sistematizaría su visión del mundo y elevaría el antisemitismo a principio organizador de su programa político. Los años 1918 a 1923 transformaron el antisemitismo alemán. Lo que antes era un prejuicio social o una postura política, entre otras, se convirtió en un relato totalizador que explicaba la derrota, la inflación, la inestabilidad y la crisis moral. Hitler no creó este clima, pero fue quien mejor lo interpretó y quien ofreció la solución más radical, la purificación racial como respuesta a todos los problemas de Alemania. De fanático a Führer, el odio convertido en poder absoluto. La etapa que se inaugura con la liberación de Hitler de la prisión de Landsberg en diciembre de 1924 marca el tránsito del antisemitismo como corriente marginal a doctrina oficial del Estado. Este proceso no fue lineal ni instantáneo, sino que atravesó distintas fases de expansión, consolidación y radicalización, impulsado tanto por la ambición personal de Hitler como por las cambiantes circunstancias de la República de Weimar. Tras el fracaso del Putsch de Múnich, Hitler extrajo una lección fundamental. No intentaría nuevamente tomar el poder por la fuerza, sino que utilizaría los mecanismos legales del sistema democrático para destruirlo desde dentro. Esta estrategia de legalidad implicaba participar en elecciones, construir alianzas tácticas y presentar una imagen de respetabilidad que atrajera a sectores conservadores, sin renunciar al núcleo ideológico del movimiento.
Durante estos años, Hitler consolidó su control absoluto sobre el partido. El culto a su personalidad se institucionalizó. Su palabra se convirtió en ley indiscutible para los miembros del NSDAP. Los conflictos internos se resolvían apelando a la autoridad del Führer, título que comenzó a utilizarse regularmente para referirse a él. Esta estructura vertical reflejaba la concepción nazi del liderazgo, no como representación democrática, sino como encarnación mística de la voluntad popular. La publicación de Mein Kampf en 1925 a 1926 proporcionó coherencia ideológica al movimiento nazi, cristalizando la visión del mundo de Hitler. En esta obra, el antisemitismo ocupa un lugar central, presentándolo no como odio irracional, sino como conclusión científica y moral. El judío aparece como enemigo ontológico de la raza aria, encarnando valores opuestos: materialismo frente a idealismo, individualismo frente a comunidad, desintegración frente a creación. Esta construcción ideológica justificaba cualquier medida contra los judíos como un acto de legítima defensa de la civilización. La recuperación económica alemana, entre 1924 y 1929, auspiciada por el Plan Dawes y la entrada de capital estadounidense, redujo temporalmente el atractivo de los mensajes extremistas. En las elecciones de 1928, el NSDAP obtiene apenas un 2,6% de los votos. Sin embargo, incluso en este periodo de aparente estabilidad, Hitler continuó construyendo su organización. El partido se dotó de una estructura territorial, los Gaue, un aparato propagandístico sofisticado y ramificaciones para distintos sectores sociales. La figura clave en esta profesionalización propagandística fue Joseph Goebbels, nombrado Gauleiter, líder regional, de Berlín en 1926. Doctor en filosofía y periodista de formación, Goebbels comprendió que el antisemitismo no era efectivo si se presentaba como argumentación racional. Debía traducirse en imágenes, eslóganes y rituales que conectaran emocionalmente con las masas. Bajo su dirección, la propaganda nazi simplificó mensajes complejos en dualismos absolutos: alemanes contra judíos, creación contra destrucción, sangre contra dinero. Las publicaciones del partido, como el periódico Völkischer Beobachter o la revista Der Stürmer, esta última dirigida por Julius Streicher, difundían caricaturas antisemitas donde los judíos aparecían con rasgos animalizados, asociados a ratas, parásitos o demonios. Esta deshumanización visual preparaba el terreno psicológico para la posterior exclusión legal. El punto de inflexión llegó con el crack bursátil de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión. La economía alemana, dependiente del crédito americano, colapsó. El desempleo se disparó hasta los 6 millones de personas en 1932. La frágil estabilidad de los años anteriores se reveló ilusoria, y amplios sectores de la población perdieron la confianza en el sistema democrático y en los partidos tradicionales. En este contexto de crisis, el NSDAP experimentó un crecimiento explosivo. De los 12 escaños obtenidos en 1928, pasó a 107 en 1930 y 230 en julio de 1932, convirtiéndose en el partido más votado. Este ascenso no se debió exclusivamente al antisemitismo nazi. La promesa de trabajo, orden y grandeza nacional atrajo a muchos votantes desesperados. Pero el judío siguió siendo en el discurso hitleriano la causa última de todos los males alemanes. La estrategia de Hitler comenzó a dar resultados cuando sectores conservadores, industriales, terratenientes, militares, vieron en él una barrera contra el comunismo. Figuras como Franz von Papen o Alfred Hugenberg, representantes del establishment tradicional, creyeron que podrían domesticar a Hitler integrándolo en un gobierno de coalición donde los conservadores mantendrían el control real. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller por Hindenburg. Aunque los nazis ocupaban solo 3 de los 11 ministerios, había conseguido acceso legal al poder estatal sin intenciones de compartirlo como creían sus aliados conservadores. El incendio del Reichstag el 27 de febrero proporcionó el pretexto para la primera gran medida represiva, el decreto para la protección del pueblo y del Estado, que suspendía derechos fundamentales.
La consolidación definitiva llegó con la ley habilitante, 23 de marzo, que autorizaba al gobierno a promulgar leyes sin intervención parlamentaria. Con el Partido Comunista prohibido, muchos diputados socialdemócratas detenidos y los nacionalistas apoyando la medida, Hitler obtuvo poderes dictatoriales por vías formalmente legales, marcando la muerte de la democracia alemana. Aunque los principales objetivos de esta primera ola represiva fueron políticos, muchos judíos vinculados a la izquierda sufrieron arrestos, torturas o internamiento en los primeros campos como Dachau. Los siguientes meses fueron un proceso de Gleichschaltung, coordinación. Todos los ámbitos de la vida pública, prensa, universidad, administración, cultura, deporte, fueron progresivamente nazificados. Los sindicatos fueron sustituidos por el Frente Alemán del Trabajo controlado por el partido. Los gobiernos regionales quedaron subordinados a Berlín. La oposición política fue eliminada, con todos los partidos salvo el NSDAP prohibidos en julio. En este contexto de rápida nazificación, el 1 de abril de 1933 se organizó el primer boicot oficial contra negocios, médicos y abogados judíos. Miembros de las SSA se apostaron frente a establecimientos judíos con carteles como «Alemanes, defendeos, no compréis a judíos». Aunque la medida duró oficialmente solo un día y no fue universalmente respetada, marcó un cambio cualitativo. El antisemitismo ya no era propaganda partidista, sino política de Estado. Pocos días después, el 7 de abril, se promulgó la Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional, que permitía expulsar de la administración a judíos y opositores políticos. A esta siguieron medidas para excluir a los judíos de profesiones como la abogacía, la medicina o el periodismo. El proceso legal de marginación había comenzado. Entre 1923 y 1933, Hitler y el nazismo completaron una transformación extraordinaria. De movimiento marginal a partido dominante, de fuerza antisistema a rector del Estado. En este ascenso, el antisemitismo no fue un añadido oportunista, sino el núcleo ideológico que dotaba de coherencia a todo el programa. La persecución de los judíos no era para Hitler una política entre otras, sino la condición necesaria para la regeneración de Alemania. Al conquistar el Estado, Hitler adquirió las herramientas para convertir ese antisemitismo obsesivo en un programa sistemático de exclusión, expropiación y, eventualmente, exterminio. La maquinaria estatal alemana, con su burocracia eficiente, su aparato legal, su policía y su ejército, quedaba ahora al servicio de un odio que había germinado en los cafés de la Viena imperial y madurado en las trincheras y cervecerías de la posguerra. El antisemitismo nazi no se limitó a la retórica incendiaria o a esporádicos actos de violencia. Una vez en el poder, Hitler implementó un proceso de exclusión sistemático respaldado por un entramado legal cada vez más restrictivo. Entre 1933 y 1935, la persecución a los judíos alemanes evolucionó desde medidas puntuales de discriminación hasta un corpus legislativo completo que los convertía oficialmente en ciudadanos de segunda clase. La primera acción coordinada del régimen contra los judíos fue el boicot del 1 de abril de 1933. Miembros de las SA, uniformados y portando carteles con eslóganes antisemitas, se apostaron frente a tiendas, consultorios médicos y bufetes de abogados judíos, impidiendo la entrada de clientes y pacientes. En algunas ciudades, los escaparates fueron marcados con estrellas de David o con la palabra Jud pintada en amarillo. Aunque oficialmente duró un solo día, el boicot tuvo un profundo impacto psicológico. Era la primera vez que el Estado alemán moderno respaldaba una acción antisemita generalizada. El 7 de abril, apenas una semana después, se promulgó la primera gran medida legislativa antisemita, la Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional. Este decreto permitía expulsar de la administración a funcionarios de origen no ario y a opositores políticos. En la práctica, supuso el despido inmediato de miles de jueces, fiscales, profesores universitarios, maestros y empleados públicos judíos. La ley incluía una cláusula de excepción, Hindenburgerlassung, que protegía a veteranos de la Primera Guerra Mundial, a quienes habían perdido familiares en el conflicto o a quienes ya eran funcionarios antes de 1914.
Esta concesión, exigida por el presidente Hindenburg, reflejaba las contradicciones iniciales de la política antisemita. Por un lado, se expulsaba a los judíos de la vida pública. Por otro, se reconocía implícitamente el patriotismo de muchos de ellos. La expulsión de los judíos del funcionariado fue solo el primer paso. A lo largo de 1933 y 1934, una cascada de decretos y regulaciones fue cercenando su acceso a profesiones liberales y actividades económicas. El 22 de abril de 1933 se prohibió a los médicos judíos trabajar en hospitales públicos o atender a pacientes asegurados por la Seguridad Social, lo que afectó al 90% de sus potenciales pacientes. El 25 de abril se limitó el acceso de estudiantes judíos a instituciones educativas públicas mediante un sistema de cuotas restrictivas. En julio se revocaron las naturalizaciones de judíos del este de Europa, muchos de los cuales llevaban décadas en Alemania. En octubre, la ley de editores excluyó a los judíos del periodismo y las publicaciones. Durante 1934 se limitó la presencia judía en teatros, cines, conciertos y exposiciones, tanto entre los artistas como entre el público. Estas medidas no solo afectaron los medios de subsistencia económica de la población judía, también iniciaron su exclusión del espacio público y cultural alemán. El proceso fue gradual, pero implacable. Cada nueva restricción normalizaba la discriminación y preparaba el terreno para la siguiente. Paralelamente a las medidas legales, se desarrolló una intensa campaña de presión social. En toda Alemania aparecieron carteles con leyendas como «Los judíos no son bienvenidos», y numerosos establecimientos comenzaron a rechazar clientes judíos sin que existiera aún prohibición legal. Esta segregación informal tenía un doble objetivo: intimidar a los judíos y habituar a los arios a verlos como extraños. El acoso se volvió sistemático. Miembros de las juventudes hitlerianas cantaban canciones antisemitas frente a hogares judíos, vecinos que compraban en tiendas judías eran fotografiados y denunciados públicamente, y profesionales judíos veían sus nombres en listas negras locales. La vida escolar resultó especialmente cruel. Los niños judíos eran forzados a sentarse en bancos judíos separados, excluidos de actividades y sometidos a humillaciones sobre sus supuestas características raciales, con muchos maestros fomentando activamente el ostracismo. Miles de familias judías acabaron sacando a sus hijos de las escuelas estatales, acelerando involuntariamente la segregación que el régimen buscaba. A pesar de esta creciente hostilidad, muchos judíos alemanes aún mantenían la esperanza de que la situación mejorara. Las medidas antisemitas no seguían un patrón consistente. Períodos de intensa persecución alternaban con fases de relativa calma. Esta ambigüedad era en parte calculada. El régimen evitaba provocar reacciones internacionales demasiado negativas y mantenía la ficción de un Estado de Derecho donde la persecución se canalizaba a través de normas formalmente legales. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1935, durante el Congreso Anual del Partido Nazi en Nuremberg, Hitler anunció 3 leyes que eliminaban cualquier duda sobre la dirección del régimen. Estas leyes de Nuremberg institucionalizaban el antisemitismo como principio fundamental del Estado alemán y marcaban un punto de no retorno en la política de segregación racial. La primera, Ley de Ciudadanía del Reich, establecía una distinción fundamental entre ciudadanos y meros súbditos. Solo las personas de sangre alemana o afín podían ser ciudadanos con plenos derechos políticos. Los judíos quedaban reducidos a la condición de súbditos del Estado, sin derechos políticos efectivos y a merced de la arbitrariedad legal. La segunda, Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, prohibía los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y alemanes, criminalizando lo que denominaban contaminación racial. También prohibía a los judíos emplear en sus hogares a mujeres alemanas menores de 45 años, bajo el pretexto de protegerlas de la seducción racial. Esta ley transformaba las relaciones íntimas en asunto de Estado, introduciendo la vigilancia racial en el ámbito más privado de la vida. La tercera ley, complementada por decretos posteriores, definía legalmente quién era judío basándose en criterios ancestrales, no religiosos.
Una persona con 3 o 4 abuelos judíos era clasificada como judío pleno, independientemente de su identificación personal o afiliación religiosa. Quienes tenían 2 abuelos judíos eran considerados Mischlinge, mestizos de primer grado, y quienes tenían 1 de segundo grado, con distintos niveles de restricciones según el caso. La judeidad era concebida como una mancha hereditaria indeleble transmitida por la sangre y detectable mediante la genealogía. Las leyes de Nuremberg provocaron una crisis existencial para muchos alemanes que hasta entonces no se habían identificado primariamente como judíos. Miles descubrieron con horror que la conversión religiosa de sus antepasados, su integración cultural o su patriotismo no los protegían. El Estado había creado una categoría racial de la que era imposible escapar. Paradójicamente, estas leyes fueron recibidas por algunos sectores judíos con cierto alivio temporal. Tras 2 años de violencia impredecible y medidas arbitrarias, las leyes de Nuremberg al menos establecían un marco definido, por terrible que fuera. La ilusión de que el régimen, habiendo satisfecho sus impulsos antisemitas más básicos, se detendría en este punto, llevó a muchos a pensar que la situación no empeoraría. El tiempo demostraría lo equivocada que era esta esperanza. La aplicación de las leyes de Nuremberg requirió un enorme aparato burocrático. Miles de funcionarios fueron asignados a determinar la categoría racial de ciudadanos con ancestros dudosos. Registros parroquiales, certificados de nacimiento, archivos militares y denuncias de vecinos se utilizaron para clasificar racialmente a la población. La genealogía, antes una afición de aristócratas, se convirtió en cuestión de vida o muerte. Lo más perturbador de este proceso fue su apariencia de normalidad administrativa. La exclusión racial se presentaba no como un acto de barbarie, sino como un procedimiento rutinario respaldado por la ciencia, la ley y la burocracia. Esta normalización del racismo institucional fue posiblemente el mayor éxito ideológico del régimen, convertir lo monstruoso en cotidiano. Para 1935, el Estado nazi había construido las bases jurídicas de un sistema de apartheid. La comunidad judía alemana, aproximadamente 500.000 personas antes de Hitler, estaba ya legalmente marginada, económicamente debilitada y socialmente aislada. Se hallaban atrapados en un limbo legal, demasiado alemanes para ser simplemente expulsados, pero excluidos de la comunidad nacional que muchos habían considerado propia durante generaciones. El período 1933 a 1935 revela un patrón consistente en la política antisemita nazi. Cada paso preparaba el siguiente en una espiral de radicalización. Lo que comenzó con carteles humillantes y boicots evolucionó hacia la segregación legal completa. Esta progresión calculada tenía un doble objetivo. Por un lado, habituar a la población alemana a la exclusión de sus conciudadanos judíos. Por otro, despojar a las víctimas de los recursos materiales, legales y psicológicos para resistir lo que estaba por venir. Las leyes de Nuremberg no fueron el final del proceso de persecución, sino el fin de su fase inicial. Habían convertido el antisemitismo en piedra angular del orden legal alemán y sentado las bases para medidas aún más radicales. La exclusión legal preparaba el terreno para lo que vendría después: expropiación masiva, guetos, deportaciones y, finalmente, exterminio. Pero en 1935, ese futuro apocalíptico aún era inimaginable para la mayoría de alemanes, judíos o no, aunque todas las semillas ya habían sido plantadas. Encerrados por el mundo, ¿por qué no escaparon los judíos? Desde nuestra perspectiva actual, conociendo el destino final de los judíos europeos bajo el nazismo, resulta desconcertante que tantos permanecieran en Alemania cuando aún era posible salir. Para 1938, de los aproximadamente 500.000 judíos que vivían en Alemania cuando Hitler tomó el poder, unos 150.000 habían emigrado. ¿Por qué los otros 350.000 no lo hicieron? Esta pregunta, aparentemente simple, esconde una compleja realidad donde se entrelazan factores identitarios, obstáculos prácticos y, crucialmente, el abandono de la comunidad internacional. El factor más profundo que explica la permanencia de muchos judíos en Alemania era su arraigo cultural y emocional al país. Muchas familias llevaban siglos en territorio alemán, habían luchado en guerras alemanas y contribuido significativamente a la sociedad.
La emancipación judía del siglo XIX había permitido su plena participación en la vida pública, y la idea de judeo-alemán era una realidad vivida cotidianamente, no una contradicción. Esta identificación se manifestaba en figuras como Heinrich Heine, Felix Mendelssohn o Albert Einstein, que simbolizaban la síntesis entre lo alemán y lo judío. Para ellos, el alemán era su lengua materna. Goethe y Schiller, sus referentes literarios. La filosofía kantiana, parte de su formación. Abandonar Alemania significaba no solo perder propiedades materiales, sino renunciar a una identidad cultural construida durante generaciones. Para muchos, especialmente los más asimilados, el judaísmo era principalmente una herencia religiosa o cultural, no el eje central de su identidad. Se veían a sí mismos como alemanes de fe mosaica, patriotas cuya lealtad al país estaba fuera de toda duda. La Primera Guerra Mundial había reforzado este sentimiento. 100.000 judíos alemanes habían luchado en el ejército imperial, 12.000 habían muerto en combate y miles habían sido condecorados por su valor. El testimonio del filósofo Viktor Klemperer, quien permaneció en Alemania hasta el final de la guerra, ilustra esta paradoja identitaria. Me sentía más alemán que judío. Nunca imaginé que mi país me convertiría en enemigo. Incluso bajo Hitler seguía creyendo en la verdadera Alemania, la de Lessing y Goethe, no la de los nazis. Esta identificación con Alemania generaba una disonancia cognitiva. ¿Cómo la nación de Kant, la patria del humanismo y la Ilustración, podía sostenerse en el antisemitismo? Muchos judíos se aferraron a la creencia de que el nazismo era una fiebre pasajera, una aberración temporal que el verdadero espíritu alemán terminaría rechazando. Hitler sería contenido por las instituciones, moderado por sus aliados conservadores o derrocado por los militares. Esta esperanza, aunque comprensible desde la experiencia histórica, resultaría trágicamente errónea. Junto a estos factores identitarios, existían formidables obstáculos prácticos para la emigración. El primero era económico. Desde 1933, el régimen impuso restricciones cada vez más severas a la transferencia de capital al extranjero. Los judíos que decidían emigrar solo podían llevarse una fracción mínima de sus bienes, dejando atrás el trabajo de toda una vida. Muchos prefirieron agotar las posibilidades en Alemania antes que comenzar de cero en un país extranjero, sin recursos y sin contactos. El régimen explotó cínicamente esta situación. Por un lado, presionaba a los judíos para que abandonaran el país. Por otro, les impedía llevarse sus bienes, convirtiendo cada emigración en una confiscación de facto. El impuesto de emigración, Reichsfluchtsteuer, inicialmente diseñado para evitar la fuga de capitales durante la crisis económica, se convirtió en un mecanismo de extorsión que obligaba a pagar hasta el 90% del patrimonio para obtener permisos de salida. Las dificultades aumentaban para las personas mayores o enfermas. ¿Cómo podía un médico, abogado o profesor de 60 años, que había construido su vida en Alemania, empezar de nuevo en un país extranjero, sin hablar el idioma y sin poder ejercer su profesión? Para muchos, la emigración significaba resignarse a vivir de la caridad en tierras desconocidas, un precio demasiado alto incluso ante la creciente hostilidad. Las divisiones familiares complicaban aún más la decisión. Frecuentemente, los países receptores aceptaban a jóvenes o trabajadores calificados, pero rechazaban a ancianos o personas con problemas de salud. Esto obligaba a familias a elegir entre separarse o quedarse juntas enfrentando un destino incierto. Muchos optaron por permanecer unidos, especialmente cuando tenían miembros vulnerables que no serían admitidos en otros países. El obstáculo más decisivo, sin embargo, fue la política migratoria restrictiva de las potenciales naciones de acogida. En los años 30, en plena Gran Depresión, pocos países estaban dispuestos a aceptar refugiados judíos. Estados Unidos mantenía un sistema de cuotas que limitaba severamente la inmigración desde Europa del Este, de donde procedían muchas familias judías alemanas. Gran Bretaña imponía restricciones similares y limitaba la entrada a Palestina, entonces bajo mandato británico, para no antagonizar a la población árabe. Francia, ya sobrecargada por refugiados de la Guerra Civil Española, endureció progresivamente sus requisitos. La Conferencia de Evian, convocada por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en julio de 1938 para abordar la crisis de refugiados, evidenció esta indiferencia global.
Representantes de 32 países se reunieron en Francia para discutir el problema de los judíos que huían del Tercer Reich. El resultado fue desolador. Ninguna nación, excepto la República Dominicana, mostró disposición para aumentar significativamente sus cuotas de inmigración. Las excusas fueron múltiples pero convergentes: problemas económicos, temor al aumento del antisemitismo interno, preocupaciones por alterar el equilibrio étnico nacional. La delegación australiana declaró sin tapujos: «No tenemos un problema judío y no queremos importarlo». El delegado suizo afirmó: «Suiza no puede ser considerada un país de acogida. Ya albergamos demasiados extranjeros». Canadá se limitó a aceptar algunos agricultores, mientras que Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos pusieron obstáculos burocráticos casi insalvables. Esta respuesta internacional envió un mensaje devastador a los judíos alemanes. Nadie los quería. El antisemitismo no era exclusivo de Alemania. Se manifestaba también en las políticas migratorias restrictivas de democracias supuestamente liberales. La propaganda nazi explotó cínicamente este rechazo. ¿Ven? Ni siquiera las democracias los quieren. Nosotros al menos somos honestos sobre ello. Una excepción parcial a esta indiferencia fue el Acuerdo Haavara, transferencia, firmado en 1933 entre las autoridades nazis y representantes sionistas. Este controvertido pacto permitía a judíos alemanes emigrar a Palestina transfiriendo parte de su capital mediante la compra de productos alemanes que serían exportados y vendidos allí. Aproximadamente 60.000 judíos utilizaron esta vía antes de que la guerra la cerrara. Sin embargo, Palestina no era una opción viable para todos. Las autoridades británicas limitaban severamente la inmigración judía, muchos carecían de los recursos necesarios y otros no se identificaban con el proyecto sionista. A medida que la política antisemita se radicalizaba, la ola de emigración aumentó. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938 y la violencia desatada contra los judíos vieneses, se produjo un éxodo masivo. La noche de los cristales rotos, Kristallnacht, en noviembre de 1938, con sus sinagogas incendiadas, tiendas saqueadas y 30.000 judíos enviados a campos de concentración, eliminó cualquier duda sobre el futuro bajo el nazismo. Para entonces, sin embargo, las puertas de escape se cerraban rápidamente. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la emigración se volvió casi imposible. Las fronteras se cerraron, los visados se restringieron aún más, y los submarinos alemanes hacían extremadamente peligroso el tránsito marítimo. Los judíos que no habían huido quedaron atrapados en una Europa que pronto estaría dominada por quienes habían jurado exterminarlos. La pregunta ¿por qué no huyeron?, revela más sobre nuestra incomprensión histórica que sobre las verdaderas opciones disponibles para los judíos alemanes en los años 30. No fue por ceguera, optimismo ingenuo o apego irracional a Alemania. Fue porque amaban su país, porque no podían prever un horror sin precedentes, porque emigrar implicaba un desarraigo total y sobre todo porque el mundo les cerró sus puertas cuando más las necesitaban abrir. La tragedia del Holocausto no fue solo obra de los perpetradores directos, sino también de los espectadores pasivos que, pudiendo ayudar, eligieron no hacerlo. Como escribió el premio Nobel Elie Wiesel, lo que me duele no es la crueldad de los enemigos, sino el silencio de los amigos. La Orden Negra, Himmler, Eichmann y la burocracia del exterminio. Entre 1936 y 1939, mientras el mundo observaba con aprensión el rearme alemán y las ambiciones territoriales de Hitler, dentro del Reich se consolidaba una estructura de poder paralela, menos visible pero igualmente amenazante. La SS Schutzstaffel, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, se transformaba de una guardia personal de élite en un Estado dentro del Estado, con su propia ideología, burocracia y aparato represivo. Esta organización, imbuida de un fanatismo racial cuasi religioso, sería el instrumento ejecutor de la solución final. El ascenso de la SS como pilar fundamental del Tercer Reich comenzó formalmente el 17 de junio de 1936, cuando Hitler nombró a Himmler jefe de la policía alemana. Este nombramiento, aparentemente administrativo, tuvo consecuencias revolucionarias. Por primera vez en la historia moderna,
Todas las fuerzas policiales de un país, Gestapo, Policía Secreta, Kripo, Policía Criminal y Orpo, Policía Uniformada, quedaban subordinadas no al Ministerio del Interior, sino a una organización partidista. La distinción entre Estado y partido, ya borrosa en otros ámbitos, desaparecía completamente en materia de seguridad. Himmler, un ex criador de pollos de aspecto anodino y voz suave, era en realidad uno de los ideólogos más radicales del nazismo. Obsesionado con la pureza racial, las runas germánicas y las teorías pseudocientíficas sobre la superioridad aria, concebía la SS no solo como fuerza de seguridad, sino como semilla de una nueva aristocracia racial que dominaría Europa tras la victoria final. Bajo su dirección, la SS se convirtió en una orden pseudo-religiosa con sus propios rituales, símbolos y código moral. Para ingresar, los candidatos debían demostrar pureza racial hasta 1750, superar pruebas físicas rigurosas y jurar lealtad absoluta a Hitler. El lema de la organización, "Mi honor se llama lealtad", reflejaba su ética fundamental, la obediencia ciega a las órdenes superiores, independientemente de consideraciones morales tradicionales. Esta combinación de fanatismo ideológico y estructura militar permitió a la SS ejecutar las políticas más extremas del régimen sin cuestionamientos éticos. Como declararía posteriormente Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, en la SS nos enseñaron que las órdenes debían ser obedecidas sin discusión. No era nuestra tarea reflexionar mientras otros asumían la responsabilidad. Junto a la consolidación de las fuerzas policiales, Himmler desarrolló la dimensión ideológica de la SS a través de instituciones como la Oficina para la Raza y el Asentamiento, Russia, encargada de supervisar la pureza racial de los miembros y sus familias. El programa Lebensborn, establecido en 1935 pero expandido considerablemente en estos años, fomentaba la reproducción entre miembros de la SS y mujeres racialmente valiosas, llegando incluso a establecer hogares especiales para madres solteras de origen ario. Paralelamente, se intensificó la investigación científica sobre raza. La Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, financiaba expediciones arqueológicas, estudios antropológicos y experimentos médicos para demostrar la superioridad aria y la inferioridad de otras razas, especialmente judíos y eslavos. Lo que comenzó como pseudociencia folclórica evolucionaría durante la guerra hacia experimentos atroces en prisioneros de campos de concentración. El aparato de seguridad nazi se perfeccionó con la creación del SD, Sicherheitsdienst, bajo la dirección de Reinhard Heydrich, protegido de Himmler y considerado el arquitecto intelectual del Holocausto. Apodado la bestia rubia, Heydrich combinaba brillante inteligencia analítica con absoluta falta de empatía. Bajo su mando, el SD desarrolló un sistema meticuloso de vigilancia con miles de informantes que reportaban sobre actitudes políticas, chistes antirrégimen y especialmente todo lo relacionado con la cuestión judía. Dentro de esta estructura se destacó Adolf Eichmann, un hombre de clase media que encontró en el antisemitismo burocrático su vocación. Inicialmente un simple oficial encargado de investigar el sionismo, se convirtió en el principal experto nazi en emigración judía forzada, eufemismo para lo que era un proceso sistemático de despojo y expulsión. En pocos meses, este sistema burocrático había forzado la salida de decenas de miles de judíos austríacos. Lo que Eichmann había construido no era solo un mecanismo de expulsión, sino un modelo de procesamiento masivo de seres humanos que prefiguraba los métodos que utilizaría más tarde para la deportación hacia los campos de exterminio. Como él mismo declararía años después en su juicio en Jerusalén, fue como una cinta transportadora. En un extremo se ponía un judío con propiedades, fábrica, tienda y cuenta bancaria, y salía por el otro extremo sin nada. El éxito de este modelo llevó a su implementación en Berlín y otras ciudades alemanas. Para 1939, la Central Nacional para la Emigración Judía, dirigida por la SS, había sistematizado completamente el proceso de expulsión, creando precedentes burocráticos y logísticos que serían adaptados para la deportación masiva una vez iniciada la guerra. Paralelamente al desarrollo de esta maquinaria administrativa,
se expandía el sistema de campos de concentración. Si en 1933 existían instalaciones improvisadas para detener opositores políticos, para 1939 se había establecido una red de campos permanentes administrados por la Inspección de Campos de Concentración, IKL, otra rama de la SS. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen. Cada uno de estos nombres representa un eslabón en una cadena de terror institucionalizado. Aunque el número de judíos internados en estos campos antes de la guerra era relativamente pequeño, la mayoría de los prisioneros eran opositores políticos, delincuentes, homosexuales, testigos de Jehová y otros grupos marginados. El sistema ya había perfeccionado métodos de deshumanización sistemática: uniforme a rayas, cabezas rapadas, números en lugar de nombres, castigos arbitrarios, trabajo esclavo y eliminación de cualquier indicio de individualidad. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, marcó un punto de inflexión. Lo que se presentó como una expresión espontánea de furia popular tras el asesinato de un diplomático alemán en París por un judío polaco, fue en realidad una operación coordinada por la SS y la Gestapo. Cientos de sinagogas fueron incendiadas, miles de comercios judíos saqueados y aproximadamente 30.000 hombres judíos detenidos y enviados a campos de concentración. La Kristallnacht revelaba la creciente radicalización de la política antisemita. Si hasta entonces el régimen había mantenido cierta apariencia de legalidad, ahora se recurría abiertamente a la violencia física. Más importante aún, fue la primera vez que se utilizó el internamiento masivo de judíos en campos como herramienta de terror y control. Aunque la mayoría fueron liberados en las semanas siguientes, habían experimentado los métodos de la SS: humillación sistemática, violencia arbitraria, deshumanización total. Tras la Kristallnacht, el control de la cuestión judía pasó definitivamente a manos de la SS. Hermann Göring, nominalmente encargado de la política económica, emitió un decreto que imponía a la comunidad judía alemana una multa colectiva de 1.000 millones de marcos y trasladaba la responsabilidad de las medidas antijudías a Himmler y Heydrich. La persecución dejaba de ser un asunto de propaganda o legislación para convertirse en cuestión de seguridad del Estado, manejada por expertos en violencia organizada. El paso final en la construcción del aparato burocrático de persecución llegó el 27 de septiembre de 1939, poco después del inicio de la guerra. Ese día se estableció la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, que unificaba todos los servicios de seguridad, SD, Gestapo y Kripo, bajo un mando único. Al frente quedó Reinhard Heydrich, ahora con poderes prácticamente ilimitados en materia de seguridad interior y exterior. Dentro de la RSHA, la sección 4B4, dirigida por Adolf Eichmann, se encargaba específicamente de asuntos judíos. Lo que había comenzado como un pequeño departamento del SD se convertía ahora en centro neurálgico de la política antisemita, con ramificaciones en todos los territorios ocupados o aliados del Reich. La cuestión judía ya no era un problema político o social, era un asunto de seguridad del Estado que requería soluciones radicales. Para 1939, la maquinaria del exterminio estaba lista. La SS había construido una estructura de poder paralela donde el liderazgo de Himmler proporcionaba dirección ideológica, la inteligencia de Heydrich aportaba planificación estratégica y la eficiencia de Eichmann garantizaba la implementación práctica. Faltaba solo el factor catalizador, la guerra, que proporcionaría tanto la oportunidad como la cobertura para la solución final. La persecución de los judíos no fue un arrebato de fanatismo ni una improvisación táctica, sino un proceso sistemático respaldado por una maquinaria estatal moderna y eficiente. El primer ensayo del genocidio, Polonia antes del Holocausto. La madrugada del 1 de septiembre de 1939, cuando los primeros disparos alemanes golpearon Westerplatte, no solo comenzó la Segunda Guerra Mundial, sino también una nueva y brutal etapa en la persecución nazi contra los judíos. La invasión de Polonia, más que una campaña militar, fue una guerra ideológica y racial. Hitler lo había dejado claro días antes: el objetivo no era simplemente derrotar a Polonia, sino aniquilar su población.
La frase que pronunció entonces resonaría durante años. ¿Quién se acuerda hoy del exterminio de los armenios? La guerra ofrecía el contexto ideal para radicalizar la política antisemita. Polonia, con más de 3 millones de judíos, se convirtió en un laboratorio a gran escala para aplicar las teorías raciales del régimen. A diferencia del proceso gradual vivido en Alemania, en Polonia la violencia fue inmediata. Las unidades de las SS, conocidas como Einsatzgruppen, acompañaban al ejército regular con la misión de asesinar a líderes políticos, intelectuales y, sobre todo, a los judíos. En pocos meses, decenas de miles fueron ejecutados en fusilamientos masivos en campos, bosques y cementerios. Las víctimas eran identificadas mediante listas preexistentes, arrestadas, conducidas a lugares apartados y asesinadas, muchas veces tras cavar sus propias fosas. Mientras tanto, el país era dividido. Las regiones occidentales fueron anexionadas al Reich, el resto formó el llamado Gobierno General. En ambas zonas, las políticas antijudías se intensificaron. En octubre de 1939, Reinhard Heydrich ordenó la concentración de los judíos en ciudades con estaciones de tren, la creación de los Judenräte, consejos judíos, y el registro de todas las propiedades judías. El objetivo era claro: organizar, controlar y preparar la futura eliminación. Poco después comenzaron a formarse los guetos. El más notorio, el de Varsovia, llegó a albergar a más de 400.000 personas en solo 3,4 kilómetros cuadrados. Otros guetos surgieron en Łódź, Cracovia, Lvov y Lublin. Estos espacios eran auténticas prisiones: muros, alambradas, hambre, enfermedades y muerte. Las raciones alimenticias asignadas no superaban las 800 calorías diarias. Las condiciones eran deliberadamente letales. Solo en Varsovia, más de 83.000 personas murieron por hambre o epidemias antes de 1942. A corto plazo, los guetos permitían aislar y controlar. A medio plazo, generaban una mortalidad masiva que muchos nazis consideraban natural, y a largo plazo servían como estaciones de tránsito hacia destinos aún en planificación. Paralelamente, se evaluaban soluciones territoriales. Primero fue el fallido plan de crear una reserva judía en Lublin, luego el llamado Plan Madagascar, que buscaba deportar millones de judíos a la colonia francesa. Pero el fracaso en derrotar a Reino Unido lo volvió inviable. Estos intentos, lejos de frenar el impulso exterminador, lo radicalizaron aún más. En octubre de 1940, Hitler pronunció su profecía ante el Reichstag: si los judíos llevaban al mundo a una guerra, el resultado sería su exterminio. Para entonces, esa profecía ya se estaba cumpliendo. Aunque evitaba dejar constancia escrita, Hitler aprobaba cada gran paso: creación de guetos, deportaciones, ejecuciones masivas. Sus subordinados trabajaban hacia el Führer, ejecutando sus deseos sin esperar órdenes detalladas. La invasión de la URSS en junio de 1941 llevó la persecución a su fase más sangrienta. La Operación Barbarroja fue concebida como una guerra de aniquilación contra el judeo-bolchevismo. Los Einsatzgruppen, ahora reforzados con batallones policiales y colaboracionistas locales, no se limitaron a fusilar líderes, sino que exterminaron comunidades enteras. En 6 meses asesinaron a más de 500.000 personas, muchas veces en matanzas públicas como la de Babi Yar, donde casi 34.000 judíos fueron ejecutados en 2 días. Estos métodos, sin embargo, planteaban problemas. Eran lentos, costosos y psicológicamente desgastantes para los perpetradores. A finales de 1941 comenzaron los experimentos con métodos más eficientes. En Chełmno se utilizaron por primera vez camiones de gas. Las víctimas eran asfixiadas con monóxido de carbono durante el trayecto al bosque. Era el primer paso hacia la exterminación industrial. Entre la invasión de Polonia y principios de 1942, el nazismo completó su evolución de la exclusión legal al asesinato sistemático. Primero vinieron la segregación, los guetos, luego los fusilamientos masivos y, finalmente, los experimentos con gas. Cada etapa preparó la siguiente. Nada fue casual. Este proceso fue posible por una combinación letal: ideología racial, burocracia eficiente, tecnología moderna y una guerra que legitimaba la violencia extrema. En el centro de todo, Hitler mantenía su rol de arquitecto silencioso del genocidio.
Polonia fue, en este sentido, el epicentro del ensayo general del Holocausto. Allí se probaron todos los elementos del genocidio, desde el registro y la deportación hasta el trabajo forzado, el hambre planificada, las ejecuciones masivas y la industrialización de la muerte. La conferencia de Wannsee, en enero de 1942, no fue el inicio, sino la formalización. Lo que se decidió allí había sido puesto en práctica durante 2 años en los guetos, fosas y caminos de la Polonia ocupada. Fue allí donde la persecución se transformó definitivamente en aniquilación. El exterminio se volvió política de Estado, y el mundo, aún atrapado en su guerra convencional, no supo o no quiso ver que otra guerra mucho más silenciosa y monstruosa ya estaba en marcha.